Hola, bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición del Día de la Persona Emprendedora, que como sabéis lo organiza la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y más concretamente utilizando para su gestión a la Fundación Rey Andalucía Emprende. Permítanme que me presente, soy Adela de Mora, soy personal de la casa, soy coordinadora técnica en Huelva desde hace unos cuantos años y he tenido la suerte que me dejen presentar a Álvaro Pareja. Llevamos trabajando mucho tiempo con él, es un mentor, es un emprendedor nato, tiene un conocimiento de las nuevas metodologías de Canvas y de Design Thinking que os van a sorprender a todos y os va a poner de manifiesto la idea de cómo es fundamental innovar en los modelos de negocio para crecer. Antes, durante años, hemos estado trabajando y versando la viabilidad de nuestra empresa en el modelo tradicional del plan de empresa que todos conocemos, pero las tendencias, los cambios, la innovación nos hacen ir por modelos, bueno, pues más flexibles sobre todo. Modelos como el Canva, que sabéis que en un solo golpe de vista podemos tener una percepción global de lo que es nuestra empresa, modelo como el Design Thinking. Y bueno, yo espero que sea una conferencia muy ilustrativa, que estoy segura, y que le abordéis sobre todo al final con preguntas para que sea lo más provechoso posible, ¿vale? Pues sin más os dejo con Álvaro. Muy bien, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No os veo casi con las luces. Veo gente además dispersada. Muchas gracias, al control. Vamos a intentar hacerlo un poquito participativo. La hora de alguna forma invita a ello, ¿no? Y bueno, yo tampoco, digamos, soy el ponente típico de este tipo de cuestiones para espacios tan grandes. Como mentor de emprendedores y de startups me muevo en grupos de 20, 30 personas o incluso en mentorización personal, ¿no? Entonces, bueno, supongo que si estoy aquí puede ser o porque se han equivocado haciendo el programa los de la organización, espero que no sea así, o bien porque de alguna forma querían también, pues digamos, el testimonio o la presencia de gente que como yo pues estamos más un poco en la trinchera del día a día con emprendedores y que, bueno, de alguna forma espero que os pueda llegar un mensaje claro. Yo le agradezco, por supuesto, a la organización y Andalucía Emprende que me haya invitado y espero que, de alguna forma, esta oportunidad me sirva para mandaros eso, un mensaje de algunas cosas que podemos hacer a la hora de emprender. Decía Mark Twain, y esto lo he leído por internet, que solamente hay dos clases de oradores, los que mienten y los que se ponen nerviosos, ¿vale? Yo ahora mismo estoy un poco nervioso, simplemente para que quede claro. Y la cuestión es que ahora que estamos un poquito en confianza, y para empezar por desmitificar un poco todo, lo primero que os quería comunicar, lo primero que quiero decir es precisamente esto. Que nadie quiere ser emprendedor. No sé si aquí en la sala hay alguien que levante la mano que diga, yo sí quiero ser emprendedor. Vale, por aquí, a una, dos, vale. Yo pienso que, y digo esto de nadie quiere ser emprendedor, porque precisamente el emprendedor de alguna forma es un estado no ideal. Es decir, la gente no quiere emprender, la gente lo que quiere es tener su empresa, ganar dinero, tener éxito. Y de alguna forma la percepción que muchas veces tenemos es que el emprendedor de alguna forma tiene que pagar ese precio para llegar ahí. Está en un estado inestable en el que tiende a llegar a otro punto distinto. Y todos, si estaréis de acuerdo conmigo, que lo que queremos un poco es eso, ¿no? Y de ahí que precisamente ese camino sea como atravesar prácticamente un desierto, el desierto de los emprendedores, ¿no? Para llegar a un mundo, a un oasis ideal en donde ya tenemos cierta estabilidad. Todos queremos. Eso lo dice Maslow en su pirámide famosa. Todos queremos cierta estabilidad en nuestro trabajo, en nuestra actividad, seguridad, dinero, realización personal, etc. Y eso es precisamente pues, algo en lo que casi todos estaremos de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto, a pesar de que ser emprendedor ahora mismo está muy bien visto socialmente, por todo lo que se ha generado en los últimos años, pues en el fondo yo pienso que hay un tabú también. Es decir, hay una parte oscura del concepto emprendedor que tiene que ver precisamente con el hecho de que estás en un estado a medio camino entre una cosa y otra, ¿no? Y si os dais cuenta, precisamente por eso, muchas herramientas que hasta ahora han estado disponibles están precisamente obviando el estado emprendedor. Es decir, cuando buscamos hacer un plan de empresa, lo que estamos buscando precisamente es tener un concepto claro de cómo va a ser nuestra empresa cuando ya esté funcionando. Cuando nos matriculamos en un MBA, las herramientas, las cosas que nos están dando son
herramientas precisamente para gestionar una empresa que funciona, que ya está en marcha, que de alguna forma conoce el modelo que está operando. Pero, ¿qué pasa cuando somos emprendedores? Cuando todavía estamos buscando ese modelo, cuando estamos en el camino. Precisamente por eso digo que nadie quiere ser emprendedor, ¿no? De todas formas, me interesa si vamos a empezar con el tema y os voy a pedir un poquito de participación, ¿no? Para conocer vuestra opinión, ya que si estáis aquí, evidentemente es porque os interesa un poco el tema. Esta es la pregunta. ¿Qué hace la gente cuando emprende? Es decir, ¿cuál es el modelo que comentaba Adela que seguimos tradicionalmente? ¿Cuál es el que habéis seguido vosotros? Me interesa la opinión de cualquier persona que tenga un proyecto que, bueno, tenga a lo mejor 6 meses, un año, que haya estado empezando y que haya tenido que pasar por ese proceso. Para animaros un poquito, y puesto que este es el mes del libro, me he traído algunos libros aquí que van a ser para las personas que me ayuden un poquito con esta labor. Así que si hay alguien que le guste leer, que esté interesado, que nos quiera contar muy brevemente qué es lo que hizo o qué es lo que acaba de hacer cuando ha sido emprendedor o emprendedora, pues os animo a participar. Por allí. No sé si desde sonido podemos hacerle llegar un micrófono. O si no, mira, directamente veniros para acá, porque así os conocen, os damos un poquito de visibilidad y además tenéis que venir a recoger el libro, ¿vale? Un aplauso para los valientes. Que esto parece que no, pero impone, ¿eh? ¿Qué tal? María. ¿Y tú? José. José. A ver, pues contadnos un poquito vuestro proyecto y qué es lo que habéis hecho cuando habéis tenido que enfrentaros al proceso de emprender. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy José Antonio, ella es María. Soy María. Nosotros somos periodistas y viendo el sector como estaba y como casi todos los sectores hoy día, ¿no? Pues tuvimos la idea de crear nuestro propio proyecto en el sector de la comunicación. Nosotros siempre hemos estado vinculados al deporte, por lo cual hemos creado un medio que se llama Olimpo Deportivo. Empezamos hace un año, en abril de 2014, con nuestra página web y a lo largo de este año les hemos ido dando forma a lo que sería enfocar nuestro plan de negocio. Con la ayuda del CADE estamos llevándolo a cabo, tenemos el plan de empresa y a partir del próximo mes pues ya tendremos nuestro NIF provisional. Vale. Entonces, pues bueno, un poquillo esa es la idea. Tenemos una revista digital y una página web. Vale. En el tema del plan de empresa, te hago la pregunta a ti. ¿Qué sensación os ha dado a la hora de hacer el plan de empresa? ¿Hasta qué punto es fácil, difícil, se cumple, no se cumple? Bueno, creo que es más complicado de lo que aparentemente parece, ¿no? Sí. Cuando a lo mejor estás en la facultad, para la gente que ha estudiado comunicación en nuestro caso, pues te dan evidentemente los pasos a seguir a la hora de crear plan de empresa, etcétera, etcétera, hacer un estudio de mercado y todo. Pero cuando realmente te pones a buscar, a lo mejor te das cuenta que en todo el mercado hay más gente parecida a ti o igual que tú o que se puede asemejar a la idea que tú buscas de la que pensabas en un principio. Entonces creo que es muy importante que cuando tienes una idea lo primero que se haga es buscar qué hay de eso, qué hay y cuánto hay y realmente qué es lo que la gente necesita. Si la gente lo necesita, para dejar de invertir o no tiempo en ello, porque si tu idea puede ser la mejor del mundo, pero si te pones a buscar y hay una idea muy parecida o igual que ya está asentada, hecha, por lo otro, a lo mejor no te merece la pena perder todo el tiempo que requiere hacer un plan de negocio, hacer un estudio de mercado, preguntar a la gente, empezar a moverte, invertir el dinero en crear una web, echarle horas para que haya contenido, etcétera, etcétera, que bueno, sí ya lo hay. Bueno, que tenéis algunas ideas bastante claras, felicito por ello. Bueno, la cuestión es que precisamente esto era un problema, es decir, el hecho de tener que estar trabajando con planes de empresa, pues es una dificultad porque, bueno, son documentos que son bastante gruesos, donde muchas veces, sobre todo las cuestiones financieras, pues se hacen unas proyecciones que hasta cierto punto son literatura fantástica, porque es muy difícil saber en ese momento cuánto vas a vender dentro de 5 años, ¿no? Y, bueno, además era un problema también incluso comunicar esas ideas, es decir, ahora vamos a contar la historia de un señor, Alejandro, o Alex en inglés, ¿vale?, que tenía este problema, quería comunicarse, él era también mentor y asesor de emprendedores y tenía el problema de que cuando quería intercambiar
información con otros proyectos o entre los propios mentores, pasarse un plan de empresa, leérselo, hacer modificaciones, etcétera, era un tema bastante complicado, ¿no? Entonces, se puso a darle vueltas al asunto y surgió una idea que se plasmó en el año 2010 en un libro que ahora veremos. Yo les voy a agradecer a ellos su participación y les voy a hacer entrega de este libro. No es el de modelos de negocio que vamos a ver ahora, porque es del año 2010 y me parecía ya un poquito... Entonces, le vamos a regalar el que acaba de sacar ahora mismo, se llama Diseñando la propuesta de valor. Es un librazo muy interesante, muy visual y bueno, espero que llegue a tiempo, que os sirva y que os ayude a darle un enfoque nuevo a vuestro proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues este señor es el que os decía, Alexander, a ver si me sale, Osterwalder, que además tuvo la idea de co-crear ese libro con todos esos especialistas que ya conocía a través de Internet, de forma que pudieran idear alguna herramienta, algo que fuera mucho más sencillo, mucho más visual, que permitiera intercambiar información y sobre todo que eliminara todo lo secundario, que realmente permitiera conocer cuál es el corazón de cómo una empresa opera, ¿vale? Y así surgió una herramienta que seguramente habéis escuchado hablar, que habéis comentado, que habéis usado en alguna ocasión, que es el Business Model Canvas, o el lienzo de generación de modelos de negocio. Como podéis ver en pantalla, es un papel que está dividido en 9 bloques, y cada uno de esos 9 bloques son los aspectos fundamentales que tienen que ver con una empresa. Veis en la parte derecha, en este caso que siempre se empieza por ahí, están los segmentos de clientes a los que nos dirigimos, está también la propuesta de valor que se llama, porque ya no es cuestión solamente de un producto o un servicio, es también todo lo que los rodea cuando estamos ofreciendo a nuestros potenciales clientes. Tenemos también la forma de relacionarnos con ellos, veis ahí el corazoncito, o los canales por los que vamos a entregarle esa propuesta de valor a nuestros clientes, ya sea cuando intentamos captarlos, cuando queremos hacerle llegar el producto o el servicio, en postventa, etcétera, etcétera. E incluso en la parte derecha tenemos en la parte de abajo también esa caja registradora que viene a decirnos, vamos a ver, ¿cómo vamos a ganar el dinero nosotros con este modelo? ¿Vale? Es una cuestión importante. Y en la parte izquierda, pues veis los que tienen que ver un poco con la trastienda, con la parte más interna de la empresa, en la cual vemos que tenemos que realizar unas actividades clave para entregar ese valor. Si hay algo ahí que falla, seguramente nuestra propuesta se resiente y estaremos faltando a la promesa que hicimos a nuestros clientes. Tenemos también unos recursos clave, que son los que necesitamos para realizar esas actividades clave. Esa parte la hacemos nosotros. Hay otra parte que la harán desde fuera. Esos son los que van, digamos, en la parte de partners, donde veis los anillos. Son gente que nos ayuda a entregar nuestra propuesta de valor, pero no son parte de nuestra empresa. Están fuera simplemente porque nos convenga por costes, etcétera. Y por último, y no menos importante, por supuesto la estructura de costes. Reflejar ahí muy básicamente, a lo mejor al principio, cuáles son los costes fijos, variables, de dónde vienen las fuentes de gastos reales de nuestro proyecto. Como veis, es una manera muy sencilla. Pero además, el Canva es una herramienta muy potente porque ofrece distintas visiones. Hay como varias capas, como varios lienzos metidos dentro de uno. Voy a mostrar un poquito algunas de esas visiones. Por una parte, sirve para responder a las preguntas difíciles. Y seguramente os ha pasado también con vuestros proyectos que os han hecho estas 4 preguntas que ponéis en pantalla. Es decir, ¿a quién le vas a vender? ¿Qué es lo que le vas a ofrecer? ¿Cómo vas a hacer todo eso que dices? Y sobre todo, ¿de dinero qué? ¿Cuánto vamos a ganar con esto, ¿no? ¿Esto es rentable? Entonces, esas 4 preguntas se ven reflejadas perfectamente con esa zona en el lienzo. Podemos darle otros enfoques también. Por ejemplo, el de la lógica contra la emoción. Como veis, la parte derecha está muy enfocada en lo intangible, en el marketing, en la forma de relacionarnos con los clientes, en cosas que realmente forman parte de una interacción con ellos. Mientras que en la parte izquierda tenemos todo lo que tiene que ver con la eficiencia, con lo tangible, con las operaciones que la empresa lleva a cabo y con todos los costes que están asociados. Con lo cual hay una diferencia ahí que casi se podría asemejar un poco a la distribución que tienen los hemisferios del cerebro, ¿no? En cuanto a la creatividad y la lógica, etcétera, ¿no? Y por último también, una que tiene que ver con la coherencia. Después vamos a ver algo más de esta división entre lo factible, lo deseable y lo viable, porque está relacionado precisamente con Design Thinking, pero sí que veis que ahí realmente hay una cuestión relacionada con los recursos, con que el proyecto sea factible, técnicamente, en todos los aspectos, con que exista un mercado en donde lo que nosotros estamos proponiendo realmente sea deseable, si no tampoco tiene mucho sentido, y por último con que
aunque consigamos esos dos bloques, pues que también de alguna forma las finanzas acompañen para que el proyecto sea viable económicamente. Evidentemente todos tenemos a lo mejor en la cabeza proyectos que serían muy deseables, hasta cierto punto pueden ser factibles, pero no son nada viables y a lo mejor simplemente por eso pues los descartamos. De alguna forma el modelo de negocio necesita trabajar en la confluencia entre esos tres factores, ¿no? En definitiva, es simplemente esto, un papel dividido en 9 bloques. Podéis descargar la plantilla de Internet, hay herramientas online también que sirven para confeccionar el lienzo, pero no existe una forma perfecta de hacerlo. Esto es una herramienta de reflexión. Se puede hacer un lienzo al principio muy superficial, con los conceptos más básicos, ir depurando después todo eso, con lo cual aguanta bastante, ¿no? Pero es simplemente eso, es decir, ni siquiera hace falta la plantilla, podemos simplemente dibujarla y a poco que usemos un poco esta herramienta, pues tenemos perfectamente la capacidad de hacernos con su manejo, no tiene mucha complicación. Aparte, pues esto es un tema que surgió, también está en el libro de generación de modelos de negocio, surgió cuando empezaron a trabajar precisamente con todos estos modelos en un formato mucho más ágil y se dieron cuenta de que había empresas que operaban modelos muy similares, incluso estando en sectores distintos, ¿no? De ahí surgieron lo que ellos dieron en llamar patrones, es decir, a lo mejor podemos definir empresas que trabajan en sectores totalmente distintos y que sin embargo están operando un patrón común, muy parecido. Por ejemplo, a modo de muy rápido repaso a algunos de los que hay, pues el multiplataforma, que es el arquetípico de Google, es decir, ¿qué pasaría si Google dejara de tener gente buscando resultados de la noche a la mañana? Pues evidentemente el sector de anunciantes que hay ahí abandonaría la plataforma. Es decir, un modelo multiplataforma es un modelo en el que existe una dependencia entre los segmentos de clientes y si uno de ellos falla, el otro no está interesado. Hay muchos modelos plataforma ahora con todo el tema de consumo colaborativo, etcétera, que conocéis que siguen este mismo patrón, ¿no? Entonces, son modelos en los que hay que trabajar de una forma muy concreta para ir creciendo los segmentos de forma que el modelo tenga sentido. Por otra parte está el long tail o larga cola. Aquí, por ejemplo, en el caso editorial, hay empresas como lulu.com o Bubok que han seguido precisamente este enfoque. Aquí, ¿cuál es la cuestión, el kit del modelo? Pues que nosotros seamos capaces de desestocar nuestra empresa de algún sentido, es decir, competir con los demás. ¿A qué me refiero? En el caso concreto de los libros, si veis la zona roja, esa es la zona donde podemos decir que están los libros que más se venden, por ejemplo, ¿no? Pues esos libros normalmente están en manos de editoriales grandes, ¿no? A partir de un punto, donde veis que ese rojo se convierte en naranja, las grandes editoriales consideran que esos libros no son rentables, por todo lo que tiene editarlos, fabricarlos, etcétera, etcétera, y no entran ahí. Sin embargo, siguiendo esa distribución, incluso matemáticamente se demuestra que hay más área en la parte naranja, aunque ahí no lo aparente, que en la parte roja. ¿Qué es lo que hicieron Bubok o Lulu? Dijeron, bueno, nosotros podemos evitar tener que almacenar un montón de libros y perder dinero con eso. ¿Por qué? Pues porque ahora existe la tecnología para poder imprimir a demanda. Yo te lo voy a cobrar un poquito más caro, pero tú puedes pedir cualquier libro del catálogo. Entonces, están atendiendo a toda esa demanda que estaba insatisfecha, que estaba desatendida y que no era capaz de encontrar los libros que quería. De esa forma consiguieron, utilizando el modelo long tail, entrar en el mercado compitiendo debajo del ala, digamos, de las grandes editoriales, como ese. Digo, en otros sectores hay ejemplos que pueden ser también aplicables, ¿no? Aparte de eso, pues, otro muy típico en Internet, el freemium. El freemium, como ya sabréis, es ofrecer una parte gratuitamente, la parte free, y ofrecer funcionalidades añadidas para aquellos usuarios, un porcentaje pequeño, que quieren realmente tener toda la funcionalidad, que apuestan por esa aplicación o por ese producto o servicio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí veis que hay distintas variantes, puede ser que tú compres uno y yo te regale otro, o que los costes, por ejemplo, que yo tengo no los pagues tú directamente, sino que yo los reciba a través de publicidad, etcétera, etcétera. Este es un patrón que, como digo, en proyectos de Internet, solamente por el hecho de intentar eliminar la fricción para conseguir clientes rápidamente, usuarios en este caso, pues está bastante de moda. Y otro de los que quería también comentaros es precisamente el de cebo y anzuelo. Creo que la imagen es bastante ilustrativa, ¿no? ¿Qué es lo que hace este modelo? Pues decir, bueno, yo sé que hay una dependencia entre componentes de mi producto, de mi servicio. ¿Qué hago? Pues, de alguna forma, difiero el cobro de ese dinero porque sé que lo voy a obtener posteriormente
en este caso con los recambios. Bueno, esto es discutible también ahora, pero es el modelo que, el patrón en este caso que os quería comentar. En definitiva, mensaje importante, se puede emprender sin un plan de empresa, se puede. Es más, yo diría que se debe. ¿Por qué? Pues porque pienso que el plan de empresa tiene sentido cuando existe una empresa, cuando hemos encontrado un modelo y lo estamos ejecutando, sabemos lo que estamos haciendo, pero cuando todavía estamos buscando, quizás no estamos utilizando las herramientas adecuadas, por eso precisamente son más difíciles de manejar o no existe ese ajuste. Entonces, es algo que os quiero transmitir como uno de los mensajes importantes. De todas formas, habrá seguramente a lo mejor alguien en la sala que dice, bueno, vale, tenemos un Canvas. ¿El Canvas es mejor que el plan de empresa? Para ser sincero, yo diría, no es mejor. En todo caso, es más rápido, ¿vale? Ya eso es una ventaja, es más rápido. Vamos a trabajar de manera más ágil, lo vamos a comunicar, es más visual, etcétera. Pero no podemos olvidar que al final estamos haciendo esto cuando estamos empezando con la empresa, cuando somos todavía emprendedores. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final cada uno de esos elementos que nosotros tenemos en el lienzo, que los podríamos también redactar como plan de empresa perfectamente, son simplemente eso, incertidumbres, son dudas, son nuestra mejor apuesta sobre lo que nosotros queremos hacer, pero no tenemos realmente idea de si eso va a ser así o no. ¿Cómo podemos saberlo? Esa es la cuestión. Es decir, un modelo Canvas no asegura el éxito de ninguna empresa, por muy moderno, muy visual que sea. Simplemente es una forma más fácil y más rápida de exponer cuál es nuestra apuesta para operar en un mercado determinado. Y esto es lo que dice Steve Blank, ahora lo conoceremos por foto, que ningún plan de empresa, y yo añado, y ningún Canvas tampoco, supera el primer contacto con los clientes. Durante un tiempo, hace ya años, porque como veis esto salió en 2010, la gente hacía el Canvas y directamente ya pensaba que lo tenía todo hecho. Y sin embargo esto al final, pues es solo, permitirme la contradicción, el comienzo precisamente de todo el proceso. Necesitamos un Canvas para empezar, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que tenemos que hacer es precisamente ver de todas esas cosas que hemos puesto ahí en los diferentes bloques, cuáles son las que pueden poner en más riesgo nuestro proyecto. Porque habrá algunas que sean fundamentales, otras que sean simplemente deseables. Habrá distintos niveles de importancia, es decir, hay cosas que realmente son las que tiran nuestro modelo si no se cumplen. Y esas necesitamos saberlas cuanto antes. Otra pregunta, ya sabéis que cuando aparece el POSI en modo participación. ¿Cuál pensáis que es la principal causa de fracaso de los proyectos emprendedores? Necesito también alguna persona, voluntario o voluntaria, que quiera venir aquí a compartir con nosotros un poquito cuál cree que son las claves de ese fracaso. A ver, ¿algún voluntario por ahí? Baja, por favor, sí. Un aplauso también para él. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Víctor Figueroa. Víctor, muy bien. Sí. Pues, cuéntanos, Víctor, ¿qué piensas tú un poco sobre este tema? Porque vemos que los Canvas, por muy bien que se hagan, al final podemos fracasar igual. ¿Por qué fracasamos? Sí, bueno, yo trabajo como técnico de un CAD en Jaén y básicamente lo que veo es que los emprendedores cuando van a la oficina creen tener muy claro que lo que van a ofrecer al mercado ya tiene compradores. Entonces se centran demasiado en lo que es la estructura de la empresa y lo que es el producto o el servicio. Y no se paran a pensar qué es lo que necesita realmente el cliente, no empatizan con ellos. Entonces gastan demasiado tiempo y energía y arriesgan demasiado en apostar por su empresa, pero se olvidan del cliente, porque dan por hecho de que si ofrece un producto maravilloso, se lo van a comprar. Entonces realmente no profundizan en lo que tienen que profundizar en esta primera fase, ¿no? Te lo compro definitivamente. ¿Hay alguien que esté... bueno, ¿estáis de acuerdo con él en general? Sí, vale. Es que no, ya digo, no os veo muy bien. ¿Hay alguien que quiera aportar alguna otra razón? Porque es lo típico cuando hablamos de este tema que sale, no, esto es el tema del dinero, la financiación o los productos que no se desarrollan todo lo bien que se debería, etcétera. A ver, ¿por ahí? Sí. Bueno, vente si quieres, claro que sí.
Buenas. ¿Qué tal? Fabián, ¿no? Sí. Bueno, de mi experiencia personal, estamos en el CADE de Cádiz, estamos alojados, llevamos ya 8 meses, pero yo creo que muchas veces cuando fallamos es porque creemos que lo sabemos todo. Siempre hay que estar preguntando, siempre hay que irse con el que está al lado, con el que le ha pasado, porque muchas veces ni los técnicos ni otras personas te pueden asesorar porque tu empresa es como tu idea, tu empresa, tu negocio, tus clientes, tienes que apostar mucho, tienes que estar ilusionado, tienes que dar todo. Pero muchas veces hay que preguntar en cualquier sitio, con quien sea, con un empresario que ya ha tenido su empresa, cómo ha luchado, yo he preguntado con mi vecino, yo he preguntado con toda la gente y he ido solventando muchos problemas que realmente muchas veces la parte técnica, es verdad, nos ayudan, pero otras veces tú tienes que buscarte la vida, como se dice, porque un empresario es eso, tiene que luchar para salir. Esa es mi opinión. No, está bien, sobre todo el concepto que comentas de contagiarse de alguna forma del entorno y de las cosas que estén haciendo otros proyectos para que nos puedan enriquecer, ¿no? Muy bien, pues te lo agradezco. Venga, muchas gracias. Dame un segundo, porque a ti te tengo que entregar el libro, soy el primero que levanta la mano. Estamos en el micrófono. La cuestión es que, como digo, hay bastante debate con este tema, pero siendo bastante prácticos, podríamos decir que la principal causa de fracaso, y ahí has dado un poquito en el clavo, es precisamente, y es una obviedad, es la falta de clientes. O sea, los proyectos fracasan precisamente por eso, por falta de clientes. No por financiación, no por equipo. Es verdad que esas causas pueden tener que ver, pero al final, si hay clientes, funciona, si no hay clientes, no funciona. Así de sencillo. Entonces, este problema, el del fracaso, sobre todo es un problema precisamente porque ese fracaso implica un desperdicio, implica derrochar tiempo, energía, recursos económicos, recursos materiales, ilusión. Ese es el fracaso verdaderamente que hay ahí. Es decir, la cuestión por lo que se fracasa y por lo que fastidia no es por el hecho de que no existan clientes, sino por todo lo que nosotros hemos apostado de alguna forma y no se nos ha sido devuelto, ¿no? Entonces, precisamente este tema, que no es un tema nuevo, lo empezó a trabajar una empresa bastante grande hace tiempo, que conoceréis, es Toyota. Aparte de coches fabrican muchas cosas más, ¿no? Pero la cuestión es que en Toyota tenían ese problema. Es decir, nosotros tenemos una fábrica donde producimos un montón de miles de unidades al día y no sabemos exactamente qué va a ocurrir con eso y no queremos estocarnos, es decir, encontrar un ambiente en el cual otras muchas empresas estaban intentando agilizar eso, ¿no? Y ellos se dan cuenta de que el hecho de tener mucho stock en la calle, que a lo mejor ni siquiera llegaba a venderse, era perjudicial para ellos. Estaban desperdiciando. Es más, incluso se dieron cuenta de que en el proceso de fabricación había veces que había fallos y esos fallos hacían que hubiera que tirar también un número de piezas. Es decir, se dieron cuenta de que estaban desperdiciando. Y a partir de sus pruebas, de sus experimentos, de su trabajo, pues consiguieron un sistema por el cual eran capaces de saber, a través de vías electrónicas y demás, cuándo una pieza era vendida en un concesionario o cuándo era en la red de partners que tienen para temas de repuestos, cuándo era vendida una pieza. Y sabían perfectamente cuál era la cantidad que tenían que producir porque sabían qué era lo que era necesario fuera, en cualquier parte del mundo. Eso por una parte. Y por otra, incluso instauraron una especie de cuerda en la fábrica en donde en el momento que algún operario detectaba que había un problema en el proceso de fabricación, que ese lote iba a haber que tirarlo de alguna forma, tiraba de la cuerda y, señores, vamos a parar la fábrica entera o la parte que esté de alguna forma afectada para arreglar lo que haya que hacer y a partir de ahí empezar de nuevo, ¿no? Es decir, intentaban por todos los medios evitar desperdicio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hubo un señor, este es el segundo señor del que vamos a hablar, que se llama Eric, que intentó aplicar estos principios al proceso de emprender. Son los principios que están recogidos en este libro, que ya seguramente algunos conoceréis también, que se llama El método Lean Startup, y que le vamos a hacer entrega a nuestro amigo agradeciéndole su participación. ¿Vale? Muchas gracias. Dejo el micrófono por aquí. A ver. Vale. Perfecto. Gracias. Muy bien, pues como decía, este señor Eric Rice hibridó
algo tan etéreo como el proceso de fabricación de Toyota con el tema de emprendedores. Y dijo, ¿cómo podemos los emprendedores evitar el desperdicio? Porque claro, nosotros no tenemos una fábrica de un montón de miles de personas, ni tenemos una red mundial de concesionarios y de tiendas, pero sí es verdad que cuando emprendemos, como hemos dicho antes, estamos desperdiciando mucho tiempo, muchos recursos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues dijo, vamos a ver, aquí la cuestión es, de momento, cambiar el modelo de desarrollo. Este que ves aquí es el modelo de desarrollo en cascada, en la cual, todavía muy típico en temas de TIC, donde se parte de una idea, se hace un análisis de ese tema, se diseña cuál va a ser la solución concreta, se desarrolla, se prueba y se lanza. Este modelo creo que lo reconocemos todos. ¿Cuál es el nivel de iteración de los clientes potenciales con lo que se está haciendo ahí? Pues cero o prácticamente cero. A lo mejor al principio un poquito en la fase de análisis o cuando se está intentando ver un poquito la idea, pero después nos metemos en la cueva a desarrollar, a diseñar, sin preguntarle absolutamente a nadie. Seguimos nuestro propio criterio o el del equipo que tengamos más cercano, pero estamos aplazando y por tanto invirtiendo con muchas posibilidades de desperdicio todos esos recursos hasta la hora en que tenga el producto final y lo saque a la calle. En ese momento seguramente, como ya sabemos que ningún plan de empresa supera el primer contacto con los clientes, nos daremos de bruces con la realidad. Y ese es el desperdicio. Hay que cambiar ese modelo. ¿Qué es lo que propone Rick Rice? Utilizar algo que ya existía, que es el desarrollo ágil. ¿Cómo es el desarrollo ágil? Pues muy brevemente, y que me perdonen los que sean especialistas en este tema, se trata de generar una pila de productos, donde yo tengo una serie de funcionalidades, a partir de ahí escoger una de ellas, la que me parezca más interesante, y lanzar un sprint corto en el cual yo desarrollo esa funcionalidad y la lanzo a un grupo pequeño de usuarios, los típicos beta. No sé, Google, por ejemplo, con funcionalidades de Gmail, ha hecho esto también. Lo lanza a un grupo pequeñito de usuarios y a partir de ahí, si eso funciona, lo lanza al resto. Esto es una aproximación, una forma de actuar totalmente distinta. ¿Por qué? Pues porque estamos acelerando el proceso de innovación, estamos creando un feedback rápido de los usuarios que nos permita, precisamente, conocer si algo tiene sentido como parte del producto o no. Es una pregunta también que os haría. Es la típica que está relacionada con este tema. De las aplicaciones que tenéis instaladas en vuestros teléfonos móviles, ¿cuántas usáis todos los días? ¿Vale? Esto es simplemente lo mismo. Es decir, se trata de generar funcionalidad, generar valor para los usuarios, cosas que tengan sentido. A partir de ahí, en el libro describe esa forma de innovación continua con este círculo, se llama el ciclo de feedback de la información. ¿Cómo empieza? Empieza con una idea, igual que en el modelo tradicional. Pero a partir de ahí, teniendo en cuenta que vamos a hacer un ciclo rápido, lo que intentamos es construir un producto, no cualquier producto, no el producto completo, simplemente el producto que necesitemos para probar esa idea. Es lo que llamaremos después un producto mínimo viable. A partir de ahí es fundamental que a ese producto mínimo viable le añadamos unas métricas, es decir, que nosotros hagamos una apuesta por ver cuáles son los resultados que eso puede dar, para saber, pues no sé, podemos tener como referencia los resultados que están teniendo otras empresas en nuestra industria o aquellos números que necesitamos que salgan para que efectivamente el modelo sea viable. Pero es importante que fijemos qué vamos a medir antes. A partir de ahí hacemos el experimento y ese experimento nos ofrecerá unos datos que nosotros ya sí podremos medir. Esto es fundamental. Es decir, podemos probar lo que queramos, pero si no estamos midiendo qué es lo que ocurre, no podremos obtener el aprendizaje de ahí. ¿Vale? Precisamente ese aprendizaje es lo que buscamos en la última fase, aprender. Y con ese aprendizaje, fijaros que aquí la unidad no es económica, no es lo que vamos a facturar, no. Aquí la unidad es el aprendizaje, el avance del proyecto, la depuración de esa idea. A partir de ahí, en cada ciclo, la idea siguiente beberá de alguna forma y se beneficiará de todo lo que hemos aprendido anteriormente. ¿Qué es lo fundamental? Que el aprendizaje sea rápido. ¿Vale? Como digo, es darle un enfoque científico a emprender. Cuando estamos emprendiendo ya no estamos fracasando, lo que estamos es aprendiendo, estamos experimentando. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos midiendo qué está ocurriendo. Evidentemente queremos que nos salga bien, pero si no nos sale como queremos, habremos aprendido. Podremos tomar decisiones. Entonces, para experimentar necesitaremos prototipos y precisamente aquí la cuestión es que podamos hacer
esas pruebas de la forma más económica y más rápida posible. Es decir, podemos estar hablando de una conversación, una entrevista. Podemos hablar de modelos en papel, podemos hablar de páginas de aterrizaje, infografías, cualquier soporte que nos permita probar que lo que estamos intentando poner a prueba es cierto o no. Hay un caso, por ejemplo, de una cadena de pizzerías en Nueva York, aunque hay muchos ejemplos aquí, no hace falta irse tan lejos, que antes de abrir un local en un determinado barrio, hablaron con el propietario del local para decirle, ¿te importa que pongamos toda la imagen corporativa y los rótulos y demás en la fachada antes de abrir el local por ver si realmente esto tiene tirón o no? Vale, pues no hay ningún problema. Lo pusieron allí con su teléfono y demás para ver si efectivamente la gente llamaba pidiendo y realizando esos pedidos. Ellos se dieron cuenta de que efectivamente pues en esa zona concreta, por la competencia, por el entorno, por el tipo de gente que había allí, pues al final no convenía abrir la pizzería, no iba a ser rentable. Ellos tenían unas métricas de qué tipo de respuesta tenían que tener para que al final les mereciera. ¿Qué es lo que hicieron? Ahorrar tiempo y ahorrar dinero, absolutamente. Pues esto siempre lo podemos hacer con nuestros proyectos. Antes de lanzar una aplicación podemos lanzar de alguna forma las capturas. Antes de ofrecer un producto o un servicio podemos publicitarlo en Internet. Hay distintos tipos. Otros prototipos de más alta fidelidad pues nos permiten ver cómo los usuarios ya pueden interactuar con el producto, ver qué problemas existen. Vamos desarrollando poco a poco y no metiéndonos en la cueva hasta el final del proceso. Y, por supuesto, como decía, el tema de las métricas. Es importante saber qué es lo que hay que medir, sobre todo en proyectos en Internet. Ojo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces, cuando tenemos un proyecto y lo ponemos en marcha, medimos cosas como el número de followers en Twitter, el número de likes en Facebook, el número de visitas a la página, etcétera. Y, claro, nos da un poquito este halo, ¿no? Es decir, estamos súper crecidos de todos los números que tenemos. Hasta que alguien nos pregunta, bueno, ¿y cuánto dinero estás pagando? Estás cobrando, perdón, por todo esto. Hay proyectos que no llegan a monetizar. Es decir, las métricas vanidosas, que se llaman, pueden estar escondiendo, incluso muchas veces de manera inconsciente, los datos reales de nuestra empresa, que no tienen que ver con una actividad enorme en redes sociales, sino cómo esos usuarios se convierten en clientes. Y por último, después de todo ese proceso, evidentemente, como hemos dicho, habrá que decidir. Y pueden ocurrir varias cosas. Por una parte, que tengamos claro que tenemos que seguir por ese camino porque hemos visto respuestas, hemos tocado fibra y hemos visto que hay algo y queremos seguir profundizando en ese tema. Pero por otra parte, si vamos haciendo entrevistas o prototipando, hacemos esos experimentos y las métricas nos dicen que ahí no, pues tendremos que pivotar. Ya sabéis lo que es, como en el baloncesto. Se trata de dejar un pie quieto, esta sería nuestra visión, esa no debe de cambiar, pero el otro pie sí se debe de mover, y esa es nuestra estrategia. Es decir, cambiemos la estrategia sin perder la visión. Podemos cambiar el segmento de clientes hacia otro que pueda ser más receptivo a lo que nosotros estamos proponiendo, cambiar el producto o el servicio que estamos ofreciendo o modificarlo de alguna forma para que conecte mejor con la gente a la que nos dirigimos. Cambiar la forma de obtener los ingresos. Hay muchas formas de pivotar en cada uno de los bloques del lienzo. Pero como veis, al final se trata de poner a prueba el modelo de negocio. Es solo el principio. Quiero ver si esas hipótesis son ciertas o no. Y tengo que hacerlo rápido y sin gastarme mucho. De todas formas, esta es la típica pregunta que hacen también aquellos que se inician un poquito en el tema de Lean Startup. Cuando empiezan a hacer experimentos y a iterar y venga más experimentos y más entrevistas, etcétera, al final llevan un tiempo y dicen, bueno, ¿cómo sé yo realmente que esto va bien? Yo me he tirado ya un tiempo, estoy gastando también recursos en hacer todos estos ciclos de iteración y veo ciertos avances, pero yo cómo sé que voy bien. Es decir, yo le doy vueltas a la rueda, pero si esto fuera un coche y yo le voy dando a la rueda o a los pedales, en realidad hacia dónde voy, cuál es el mapa, ¿no? Hacia dónde me estoy dirigiendo. Entonces, como veis, modo pregunta. ¿Alguien que haya tenido algún tipo de experiencia con Lean Startup en la sala? ¿Tú? Acércate, por favor. Muchas gracias. Uy, perdón. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Pedro. Bueno, cuéntanos un poquito
tú por lo que comentas, bueno, por lo que has levantado la mano. Lo que has comentado tú. Exactamente. ¿Tienes experiencia de algún tipo con Lean Startup? ¿Has seguido un poquito la metodología? Estos problemas de ir probando... ¿Cómo va? Es la primera vez que cojo yo un tiesto de esto. Sí, no, yo digo, mira, desde ahí se ve muy fácil, desde aquí no. Impacta. Pues me he visto sí con algunos problemillas de eso con el producto, tener que sacar versiones. A ver, yo con mi pareja, que ya no ha podido venir, tenemos un proyecto de diseño que es La Gata Bernarda. Son artículos sobre cuadernos de papelería, bolsos, tazas, todas estas cositas, orientados a los amantes de los gatos. Vale. Vimos que a la gente le gustaban los gatos, pero que no había muchas cosas de esto. Problema, ¿qué le vamos a ofrecer? No teníamos muchos recursos para empezar y para producir algo fuerte, algo grande, ni algo bueno. Empezamos con cuadernos personalizados de los chinos. Probamos a meter la imagen encima, modificar un poco lo que había ya. Luego vimos que gustaba a la gente, que nos hicieron pedidos. Con ese dinero compramos unas máquinas un poco mejores y empezamos a utilizar unos papeles buenos. Como vimos que sigue gustando, pues ampliamos a la siguiente y dijimos, vamos a probar si lo plastificamos nosotros y si hacemos una impresión de más calidad. Y en base a los beneficios que obteníamos, fuimos invirtiendo en más maquinaria, en ampliar más, y ahora tengo montado un taller en casa que da miedo verlo. Tremendamente, ¿no? Pero me lleva al mismo problema que has comentado tú. ¿Cómo sabe que va bien? Claro. Tenemos 2.100 y pico seguidores en Facebook, tenemos 900 en Twitter, nos mueven mucho por las redes sociales, a todo el mundo le gusta, pero no se vende nada si no hay una campaña, si no hay algo especial, ¿dónde están los clientes? Pues mira, te va a alegrar saber que hubo un señor, bueno, el libro está hecho en este caso por dos señores, Steve Blank y Bob Dorff, que se llama El Manual del Emprendedor, en inglés era el Startup Owner's Manual. Tenemos ya la versión, en este caso prologada por Yo Emprendo, por José Antonio de Miguel, que fue ponente también en la edición anterior del Día de la Persona Emprendedora, en el cual nos da claves, como es un poquito tocho, pero súper interesante, ¿vale? Más contenido. En donde nos da un poquito esas pautas de cuáles son las fases por las que pasa un proyecto empresarial para que nosotros detectemos en qué fase estamos y qué es lo que tendríamos que hacer un poquito que se supone que hay que hacer en cada momento. Así que te doy las gracias por participar y te entrego el libro. Te las doy a ti, muchísimas gracias. Venga, a ti. Un aplauso. Bien. Pues este señor es Steve Blank. Y bueno, digamos que la metodología no es tan reciente. Este señor lleva, como veis ahí, desde los años 90, un poco a vueltas con todo este tema. Y bueno, es un profesor bastante reputado en Stanford, en Berkeley, etc. Y bueno, de hecho fue el maestro de Eric Rice. Y bueno, este señor está obsesionado precisamente con aplicar el método científico a la puesta en marcha de las empresas. Este tiene un lema que es sal fuera de la oficina. Es decir, el conocimiento que tú puedas tener sobre tu negocio dentro de tu oficina está muy bien, pero si no sales a la calle, no te enfrentas a los clientes, no te enteras de cuáles son las verdades que hay ahí fuera y que te están esperando, quieras o no, mal vamos a ir. Entonces, la cuestión es precisamente que se dio cuenta cómo esas empresas iban siguiendo una serie de etapas. Es lo que se llama desarrollo de clientes. Aquí lo tenéis. Fijaros cómo normalmente hacemos el proceso al revés. Es decir, empezamos por la parte derecha, empezamos por construir la empresa. Y nos encanta la oficina, las tarjetas de visita, ir de chaqueta, ir a todos los saraos, etcétera, etcétera. ¿Vale? A partir de ahí intentamos construir una base de clientes. Y luego, cuando tenemos ciertos clientes, lo que intentamos es ver si efectivamente lo que nosotros estamos vendiendo les vale, y si no les vale, pues los convencemos. ¿Vale? Entonces, este es el proceso en que normalmente operamos. Sin embargo, él define precisamente lo contrario. Dice, vamos a ver, una empresa primero tiene que descubrir los clientes. Es decir, tiene que ver si existe un problema que realmente les importe y al que yo pueda aportar una solución. Para ello tengo, de alguna forma, que entregarles algo, un producto mínimo viable. Y además tengo que ver cuáles son, ahí pone funnels, los embudos, tengo que ver la forma de conectarme con ellos, es decir, tengo que ver cómo me acerco para que me conozcan, cómo puedo hacer que se interesen por mi producto o mi servicio, cómo me compran, y muchas veces a lo mejor incluso es un problema. Fijaros, por ejemplo, lo que ocurrió con WhatsApp, ¿no? Cuando dijeron, tienes que hacer una transferencia bancaria y tal para pagar el 0,99, la gente eso no lo quería. Hubo, en este caso, compañías telefónicas que acudieron al rescate para incluir en la factura precisamente esa cantidad para que no hubiera tanto trastorno, ¿no? Porque no querían dar los datos por Internet, simplemente. Una vez que nosotros hayamos descubierto a esos clientes, tendremos que efectivamente validar que eso es cierto, es decir, que lo que le estamos ofreciendo tiene un encaje en el mercado. Eso es lo que llaman tracción. Y seguro que a alguno de vosotros ha ocurrido. Es esto de cuando montas un blog, por ejemplo, y empiezan a
a venirte gente preguntándote y pedido, y oye, ¿por qué esto no lo comercializa? Y porque, es decir, cosas que ocurren que tú ves que realmente has tocado ahí en un sitio en donde a la gente le interesa lo que estás ofreciendo. Eso es realmente esa atracción en la que estamos intentando precisamente en la fase de validación de clientes. Aparte de todo lo demás, pues evidentemente ya habrá que especificar mucho mejor cuál es el valor que le vamos a ofrecer y cómo vamos a hacerle llegar todo eso, es decir, marketing, ventas, etcétera. Ese punto intermedio entre la fase 2 y la 3, justo en medio del diagrama, es precisamente el punto donde los inversores quieren entrar. Porque entonces, en ese momento, tendremos una pequeña máquina, ese es nuestro negocio, pero una pequeña máquina que funciona, que tiene tracción. Nosotros podemos demostrar ya con ciertos números que esto está ocurriendo y que lo que estamos proponiendo está bien y a la gente le gusta y lo compra. ¿Qué es lo que ocurre? A partir de ahí entramos en fase 3, fase de crecimiento. Lo que tengo que hacer es crear una base de clientes, pero el enfoque es muy distinto. No lo estoy haciendo de manera forzada, sino que realmente yo ya tengo algo que funciona y lo que quiero es más dinero, marketing, etcétera, para que muchas más personas sepan lo que estoy ofreciendo y pueda crecer. Pero ya he probado todo antes. Y lo último, la fase 4, sería la de construcción de la compañía. Es entonces cuando yo ya tengo que, evidentemente, para atender una base mayor de clientes, que organizar toda mi empresa de manera logística, de manera de la estructura interna, del equipo, etcétera, para que todo eso funcione bien. Y entonces cuando hace falta el plan de empresa. No antes. Es decir, antes tenemos que ver que estamos ahí. Tenemos que ver que hemos hecho algo que merece la pena. Lo contrario es ir a captar clientes de manera forzada, con mucho marketing, pero con una propuesta de valor débil. No hemos entendido bien sus problemas, no hemos entendido bien si realmente necesitan lo que estamos ofreciendo. Así los convencemos, como he dicho antes. Entonces, estas son las fases de desarrollo de cliente y este es el mapa, estas son las fases que sigue una empresa, en este caso un proyecto empresarial, desde el principio, desde el primer momento, hasta que se convierte en un modelo de negocio viable, escalable en muchos casos y que funciona. Y es lo que acompaña de alguna forma siempre a Lean Startup. Es casi inseparable Lean Startup de desarrollo de clientes. Para ello, nosotros tenemos como metodología una cosa que llamamos la cadena de validación. Y es donde nosotros colocamos a los proyectos que asesoramos para ver dónde pueden tener un poquito el atasco, ¿no? Donde tienen problemas. Lo primero es que tengan definido bien el cliente. Os sorprendería la cantidad de proyectos que no tienen bien definido el cliente, que intentan ser todo para todo el mundo y sus clientes son cualquiera. Esto ahora mismo, no sé, hace 40 años mejor sí, ahora mismo eso no se puede hacer. Muy complicado, o eres la Coca-Cola, una de dos, ¿no? Entonces, lo primero, tener definido un target, un cliente muy específico y muy bien hecho. Y por supuesto ese cliente tiene que tener un problema, porque nos puede ocurrir que el cliente exista y esté bien definido, pero el problema que estamos intentando solucionar no le importe. Es que me da igual. Es decir, la validación de todo ese problema está bien, pero no me importa, no me ocurre con frecuencia, o para mí no es importante, etc. Eso es lo que llamamos el encaje cliente-problema. Todavía hay más. ¿Por qué? Pues porque, además de todo eso, nuestra solución tiene que ser adecuada. Yo puedo tener clarísimo el cliente y el problema que tiene y que le importa un montón, pero mi producto no se adecua. No hay más. Tengo que cambiar la fórmula. Tengo que cambiar mi solución para que se adapte, para que realmente la quieran. E incluso, si consigo dar con la solución, con ese encaje problema-solución, me daré cuenta que hay que hacérselo llegar. Aquí precisamente en Málaga, uno de los problemas que tuvimos, que fue el viaje emprendedor con Andalucía Emprende, un proyecto que tuvo, digamos, el problema ahí precisamente. Eran dos personas que tenían clarísimo el tema, porque además habían trabajado en ese sector anteriormente, pero el sector era el sector bancario. ¿Qué es lo que ocurre? A la hora de intentar establecer algo tan simple, tan complicado, como una reunión con directivos de entidades bancarias, se dieron de bruces de nuevo con la realidad. Era imposible prácticamente. Por cuestiones de agenda, por cuestiones de que su entidad pues, no era la de alguien que se relaciona con un banco, etc. Entonces, ¿qué ocurre? El modelo se paró ahí. No soy capaz de llegar a mis clientes. Aunque tenga la solución, aunque el problema sea importantísimo y yo lo conozca, y aunque yo sepa perfectamente quiénes son mis clientes. Entonces, es importante que en esa cadena de validación sepamos llegar a nuestros clientes y podamos hacerlo efectivamente. Es el encaje entre la solución y el canal. Y por último, y esto también está sobre todo referido a proyectos en Internet, nos damos cuenta de que al final necesitamos obtener ingresos. Hay proyectos por ahí que dicen, bueno, vamos a hacer, yo tengo ya más de 100.000 usuarios que están utilizando mi aplicación móvil o mi tal, pero mientras que no les cobre.
En el momento que decida que tengo que cobrarles aunque sea 0,x, automáticamente nadie convierte. ¿Por qué? Pues porque realmente están basados en eliminar la fricción y, bueno, todos tenemos ese tipo de aplicación de móvil que, pues sí, que está muy bien, que la usa y demás, pero pagar ya es otro tema, ¿vale? Entonces, no olvidéis nunca que al final de todo este camino tiene que haber ingresos. Y este es el camino que va a seguir al final cada uno de los clientes que tengáis en vuestra empresa. Deberán de estar bien definidos, tener un problema, que vosotros tengáis la solución, poder acceder a ellos y que os paguen. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando es uno no hay problema. Cuando son varios, ya entramos en lo que se llama un embudo de conversión. Esto es el cuadro de mando de lo que sería una startup o un proyecto emprendedor. Es fundamental. ¿Por qué? Pues porque me dice qué es lo que están haciendo los clientes cuando pasan por mi propuesta de valor. Es decir, lo primero que tengo que hacer es adquirirlo, como veis en la parte superior, es decir, que me conozcan. Lo segundo, que se activen, es decir, que hagan por sí mismos algo para interesarse, puede ser suscribirse a una newsletter, puede ser muchas cosas. A partir de ahí, de esos que se activen, habrá otros que se retengan, es decir, que sean capaces de utilizar, por ejemplo, una aplicación móvil de manera continuada y eso significa que les está aportando algo. De ese, otro porcentaje más pequeño serán los que paguen por ella. E incluso al final habrá algunos que no solamente habrán pagado, sino que estarán tan satisfechos que incluso irán diciéndole a sus amistades, oye, descárgate esta aplicación que es increíble. Ese es el embudo de conversión. Y nosotros, si medimos qué es lo que está ocurriendo con nuestros clientes en ese embudo, podremos ver, como canta el canario en la mina, que se dice, ¿no?, dónde está el problema. Es decir, si yo mando una campaña, por ejemplo, de email marketing a 1000 personas y de esas 1000 personas me abren, por ejemplo, el correo 500, eso ya es un porcentaje bestial, ¿no?, pero bueno, a efecto de la charla. Y de esos 500 solamente hay 3 que se descarguen la aplicación. ¿Qué es lo que podemos deducir de ahí? Pues que la adquisición ha estado bien, la activación ha estado estupendamente, pero a la hora de usar el producto, amigos, hay un problema. A lo mejor es simplemente que no se descarga bien la aplicación, hay un problema técnico. A veces es un problema de propuesta de valor más profundo. Pero lo que quiero decir es que midiendo cuáles son estas etapas, y os aseguro que el embudo de conversión es como la sombra. Queramos o no queramos, todo el mundo tiene una. ¿Vale? Entonces, esto está ocurriendo en vuestros negocios. Lo estáis midiendo o no. ¿Qué es lo que pasa? Que si lo estáis midiendo, efectivamente podréis ver dónde tenéis que potenciar. Eso es una herramienta bestial para la toma de decisiones, para el hecho de decir, bueno, si yo sé que el atasco lo tengo aquí en esta parte, voy a intentar hacer algo aquí para precisamente que ese número de personas que tiene que bajar hacia el siguiente nivel sea mayor. ¿Vale? Eso es importante. Por lo tanto, de todo esto que hemos visto, que va mucho más allá del modelo de negocio, como veis, una de las conclusiones que sacamos es que, por supuesto, no es la idea, es la ejecución lo que importa. Y nosotros hemos visto a lo largo del periplo por Andalucía con diferentes actividades, cómo en diferentes provincias, o incluso dentro de la misma provincia, hay proyectos que se repetían casi de forma idéntica. O sea, es que parece mentira, parece que lo habían leído en algún sitio, ¿no? Pues, no, mi proyecto va de esto, en otro lado, no, mi proyecto va exactamente, a lo mejor en una pequeña variación, pero casi iguales. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, es una de las cosas que comentaba antes esta chica, hay que informarse muy bien de qué es lo que están haciendo otros, pero que eso nos asuste. Es decir, aquí no es una cuestión de la idea, aquí es una cuestión de cómo nosotros somos capaces de llevar a cabo esa idea. Fundamental. Y habrá otros, esta pregunta me la han hecho ya, la adelanto, que me digan, bueno, sí, la ejecución es importante, pero, macho, si la idea es muy mala, la verdad es que es complicado. Es decir, si tú planteas el modelo de negocio perfecto, con Lean Startup, con desarrollo de clientes, pero tu modelo es venderle hielo a los esquimales, tú me dirás. Y de hecho, esta es una de las cuestiones más interesantes y es la que vengo un poco a traer hoy como conclusión. Este es el proceso de validación, esquemáticamente, cuando utilizamos Lean Startup. Al principio, como veis, hay mucha variación. ¿Por qué? Pues porque vamos a un segmento de clientes, vemos que esto no les interesa, vamos a otro segmento de clientes para ver si les interesa y resulta que tampoco, cambiamos la propuesta de valor para ofrecerles otro producto, luego hacemos entrevistas, luego... Es decir, hay un montón de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? En los proyectos con los que nosotros trabajamos y que están aplicando Lean Startup, hemos detectado esto que vemos aquí, en el cuadrado azul, lo que se llama el desierto de la validación. Es el lugar donde mucha gente abandona.
Después de algunos ciclos de validación ven que realmente esto es un trabajazo, yo no acabo de ver la punta de esto y no me acabo de centrar. Muchas veces estamos viendo que precisamente este desierto de la validación se produce porque la idea inicial no está clara. Entonces, voy dando de alguna forma bandazos o parto de algo muy etéreo y realmente, claro, estoy haciendo que el proceso de validación sea mucho más errático, ¿no? Sin embargo, si realmente hubiera alguna forma de tener ideas mejores, vamos a decir, a lo mejor ese proceso era más cortito y realmente nos ayudaba a superar un poquito ese desierto. Y es por lo que hace un tiempo añadimos a todo esto de los modelos de negocio, de Lean Startup, de desarrollo de clientes, una cuestión más. A ver, la última de las oportunidades para participar va a ser, porque os quiero plantear la pregunta alrededor precisamente de ese tema, de las ideas. Es decir, cuando nosotros tenemos ideas para plantear nuestro proyecto empresarial, ¿de dónde surge esa idea? Me interesaría el testimonio de alguien que diga, pues mira, yo cuando empecé, mi idea vino de tal, no sé, lo vi en otro sitio, de que parto de mis estudios, de lo que hice, etcétera. Entonces, si hay alguien que quiera compartir con nosotros un poquito ese tema, ¿por ahí veo una mano? Como queráis. A ver, digo, perdona. Vente para acá de todas formas también. Compartes con nosotros. Sí, yo veo menos. ¿Qué tal? Hola, muy bien, encantada. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Yo soy María Eugenia. María Eugenia. Soy emprendedora. Sube. Mi empresa se llama Mentelista, www.mentelista.com, y es una cosa muy sencilla. Quiero decir, de lo que se trata es de que los niños, a partir de los 4 meses, puedan aprender a hablar otro idioma y a leer en otro idioma. Incluso un niño español, pues a leer en español con 2 años. Entonces, esto que parece ciencia ficción es una realidad. Quiero decir, el producto tiene tantísimos premios que me han llamado los medios para contarlo y es porque refunciona. Quiere decir que realmente con solo 5 minutos al día consigues, el software funciona como un catalizador y aprenden con el hemisferio derecho del cerebro. Entonces, una cosa que para nosotros es alucinante, los niños tienen una capacidad y una plasticidad del cerebro tremenda, entonces les exponemos a las imágenes y directamente asocian la imagen con la palabra, con la grafía y con el sonido y aprenden las reglas de un idioma sin esforzarse apenas. Con lo cual, ¿Sale la idea? pues la idea sale de la necesidad. La verdad es que yo llevo 20 años trabajando en tecnología y los últimos 11 en investigación y desarrollo y me di cuenta que nosotros hemos aprendido inglés una y otra vez, y sin embargo de nuestra generación no hay tanta gente que hable bien el idioma. Y claro, al final el conocimiento científico se produce en inglés, entonces si queremos que nuestros hijos puedan tener la capacidad de estar a las últimas novedades en investigación y en cualquier otra, tienen que pasar 4 años para que se traduzca. Entonces surgió de la necesidad de que realmente nuestros hijos y la falta de tiempo que tenemos para llevarlos a clases de inglés o a clases de chino o a clases de... Es decir, poder aprovechar ese tiempo con ellos, que con tan solo 5 minutos al día ponemos en sus cabecitas 3.000 palabras de un idioma. Para que tengas una idea, el inglés básico que se creó para trabajar las multinacionales son 850 palabras, con lo cual que si les ponemos 3.000, bien vamos. De la necesidad, de la falta de tiempo que tenemos los padres para estar con nuestros hijos y enseñarles, o ir conduciendo de un lado a otro como un taxista, que nos pasará a todos cuando tenemos que llevar a los niños a las clases particulares. Y lo que comentabas antes de Steve Blank, he tenido la experiencia de pivotar, lo que tú estabas explicando. ¿Por qué? Porque esto que está pensado para niños normotípicos, niños normales, escuchando a mis clientes, como él dice, no me invento la película y luego busco clientes y como tú estabas contando, ¿no? O sea, les arranco el que... No, escuchando a los clientes me di cuenta de que esto era esencial para los niños con necesidades especiales. O sea, el sistema médico desahucia muchas veces a niños autistas que no tienen, y les dice a los padres, no, tu hijo no va a poder aprender en la vida y bueno, pues no le vayas a enseñar porque no va a aprender a leer. A mí me emociona y me emociona todavía cuando las madres me llaman a raíz de trabajar con nuestro método y están integrados en segundo de primaria y no solo aprenden, o sea, no solo leen y escriben en español, sino que también lo hacen en inglés. Entonces es una satisfacción muy grande. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti por la charla. Cuéntanos tú también. Bueno. ¿Cómo te llamas? Yo Nacho Martín. Nacho, vale.
Bueno, ¿De dónde surgió tu idea pues y cuál es? nuestra idea básicamente surgió de un concurso que hizo hará unos... No sé si... El número 3. ¿Se escucha? Sí. Pues eso. Básicamente nació de un concurso, pero al igual que ella, es por una necesidad. En este caso, nuestra empresa se llama Aerotech y nos dedicamos a la creación de terapias de alto rendimiento en el campo de la sexología con ayuda de nuevas tecnologías como la realidad virtual. Lo que digo en este caso fue eso, un concurso donde una sexóloga que entró en el mundo laboral se encontró un problema a la hora de aplicar una serie de terapias. Bueno, ella a raíz de ese problema conoció a una serie de ingenieros, gente de marketing y demás, y llevamos al desarrollo de este producto. Entonces, en definitiva, y para que quede claro, pues la idea, por lo menos, no sé si será lo mismo, pero nace sí, de una necesidad. No hay normalmente respuestas correctas, ¿no? Claro, siempre puede salir debajo de las piedras, pero normalmente es una necesidad y suplir esa necesidad del cliente. Muy bien. Bueno, pues os voy a hacer entrega, en este caso me voy a permitir hacer un poquito de publicidad, ¿vale? Sabéis que me gusta trabajar con la gente, me gusta apoyar a emprendedores también, porque soy parte de ellos al final, ¿no? Entonces, aquí precisamente en Málaga hay unas chicas que son Almudena y Verónica, que han sacado hace poco un libro que se llama Estrategia Digital y Marketing, de Marketing y Ventas para Startups, Kit de Supervivencia y Lanzamiento de Productos. Participaron con nosotros también en el programa Viaje Emprendedor en Málaga. Ha sido un placer poder contactar con ella hoy y me ha dicho, oye, ¿qué te parece si regalamos un libro? Que estamos ahora mismo en promoción, ya sé que tú vas a regalar otro. Y digo, bueno, pues mira, por ser malagueña y por haber sido alumna nuestra en el programa de Viajes Emprendedores y demás, vamos a darle un poquito de bola a este tema. Además, el libro es muy bueno, muy práctico, porque son gente que conoce mucho el tema de marketing. Y quería aprovechar pues para... No sé cómo lo vamos a hacer, si lo vais a tener que echar una moneda o cómo, porque ya a esta altura no hay más. Pero os hago entrega del libro, ¿vale? Si no, ya intentaremos haceros llegar a algún otro, ¿vale? Y os agradezco vuestra participación. Gracias a los dos. Bueno, vamos bastante mal de tiempo. A mí me suele pasar esto, ¿vale? Pero normalmente tengo talleres de 4 horas, entonces no tengo tanta historia con el tiempo. Pero sí quiero dejaros un poquito en las pinceladas de lo que es Design Thinking. Simplemente comentaros que es un tema que popularizó Tim Brown, que es el CEO de IDEO, que es una marca de referencia, una empresa de referencia en tema de diseño de productos y ahora de todo esto. Y que es bastante reciente. Se popularizó, como veis, en el año 2008 mediante un artículo de la Harvard Business Review. ¿De qué va todo esto de Design Thinking? ¿Y por qué nos sirve para tener mejores ideas? Pues precisamente porque estamos aplicando el mismo proceso que aplican los diseñadores y que incluso como personas nosotros aplicamos cuando intentamos resolver problemas. Es decir, el diseño industrial, el gráfico o el de moda, que son los conceptos que nos vienen normalmente a la mente cuando pensamos en diseño, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común precisamente que lo que intentan es resolver problemas. Es decir, Design Thinking al final simplemente se trata de encontrar soluciones que sean deseables para la gente, que sean factibles técnicamente y que sean viables económicamente. Trabajamos precisamente en la intersección de esos tres. ¿Por qué? Porque si intentamos completar 2 círculos solamente podemos ver que efectivamente hay cosas que son viables, que pueden ser un negocio interesante, que son deseables para las personas pero todavía no se pueden hacer. O cosas que se pueden hacer y son viables pero la gente no las quiere, que puede ocurrir bastante también. En definitiva, necesitamos que los 3 círculos, que esas 3 componentes confluyan en ese diseño. ¿Cómo nos ayuda esto a tener mejores ideas? Pues en vez de tener la idea de cualquier sitio, o porque se la hemos escuchado a alguien, etcétera, ¿por qué no somos un poquito más pros, vamos a decir, a la hora de hacerlo? Y seguimos este proceso, que es el de Design Thinking. Como veis, tiene 5 etapas y esa curva representa el nivel de información que manejamos. Es decir, al principio, en la primera etapa, en la de entender, lo que tenemos que hacer precisamente irnos a ver a la gente a la que queremos ayudar, buscar por internet y recopilar un montón de información que va a hacer que esa curva crezca para entender perfectamente qué es lo que estamos haciendo un poco dentro de ese mercado, de ese sector concreto. A partir de ahí, en la segunda fase, lo que hacemos es sintetizar esa información. Nos daremos cuenta que aparecen patrones, que cosas se repiten, que opiniones aparecen con mucha frecuencia. Eso es lo que nosotros llamamos los insights, es decir, son como los eurekas, es decir, acabo de darme cuenta de 2 o 3 cosas que son fundamentales. Ahí estamos, digamos, en la bajada de esa primera curva. Hasta ahí la parte pasiva,
la de entender. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros damos respuesta a eso también. Pasamos a la acción y decimos, bueno, vamos a idear, aquí hay dentro técnicas como el brainstorming, por ejemplo, que es muy conocida. Vamos a idear una serie de cosas que nosotros podemos hacer para atacar ese problema que hemos descubierto que es importante y que de alguna forma nos ha dado ya sus claves, ¿no? Pues generamos, como veis la curva vuelve a subir, una serie de ideas. Pero claro, las ideas hay que hacerlas de alguna forma tangibles. Tenemos de nuevo que volver a reducir esa cantidad de información que tenemos seleccionando esas ideas. ¿Cómo lo hacemos? Pues precisamente utilizando estos criterios que he hablado ahora mismo. Que sean deseables por la gente, que sean factibles y que sean viables. Una vez que llegamos a una idea que es la candidata, a partir de ahí desarrollamos el prototipo y empezamos a validar según el círculo que hemos visto antes. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Procedimentar, hacer de forma efectiva todo el proceso de tener la idea, para que eso nos dé muchas más raíces en lo que realmente la gente quiere y, por tanto, nuestro proceso de validación sea menor y nuestra empresa tenga más posibilidades de salir adelante. Así que lo que quería preguntaros simplemente es eso, si lo estamos haciendo al revés o no. Yo os pido, pues esto, que tengáis en cuenta que la vida es demasiado corta para hacer cosas que la gente no quiere comprar, ¿vale? Que pensemos de alguna forma en orientarnos a los clientes. Esto es lo que hemos venido haciendo, simplemente un poco de testimonio, de homenaje, por toda Andalucía, viaje emprendedor, en CADE Huelva, formación de los técnicos en las 8 provincias de Andalucía, concursos de universidades, mentorización en aceleradoras. Todo esto es lo que estamos trabajando con ellos. Es el momento, si queréis, de que os unáis a eso. Así que, si realmente queréis darle un nuevo enfoque a vuestro proyecto, si queréis utilizar nuevas herramientas, si queréis emprender, y permitidme la expresión, de forma más inteligente, si queréis realmente cambiar la forma de hacer las cosas, lo único que puedo hacer es daros la bienvenida al movimiento Lean Startup. Muchas gracias. Por supuesto, podéis descargar la presentación, ahí tenéis, directamente en esa dirección. A ver, parece que se ha cortado ya por tiempo. Os lo doy de otra forma, es BD de Business Design Lab, bdlab.tk, ¿vale? Lo tenéis ahí. Muchas gracias. Gracias a todos.